Mi primer recuerdo mundialista es allá por 2006. Creo que no dimensionaba ni en pedo quién era Messi. Yo era chica, tenía 7. Si me preguntás como la trama de los partidos, no recuerdo. Sí, obviamente recuerdo que fue mi primer gol de Leo, la goleada de Argentina. Así que bueno, el primer mundial que viví tipo con pasión futbolística sí fue en 2014, que tenía 15. Costó. Hola, soy Morena Beltrán, tengo 23 años y bueno, Qatar 2022 va a ser mi primer mundial laburando. La vida desde el 2018 hasta acá me cambió una barbaridad. O sea, fue un año muy trascendente en mi vida porque fue el año quizás que yo más exploté en Twitter con todos mis análisis, con todos los hilos que hacía. Y bueno, fue como el último año de solo crecer en ese nicho, que obviamente también iba acompañado de otras cosas, porque siempre me gustó hacer otras cosas paralelas a lo que hacía en la facu. Me gustaba aplicar en páginas y escribir en páginas, pero fue el último año previo a todo el explote que se dio después con ESPN. ESPN llegó a mi vida en enero de 2019. Yo me acuerdo que aparte era una cara dura porque todos los hilos que hacía en Twitter yo se los pasaba a los periodistas, tipo, bueno, la verdad no sé si te interesa mi contenido, pero léelo. Entonces, bueno, un poco como que me acuerdo de pasárselo a Miguel, de pasárselo a Juan Pablo en su momento, bueno, de pasárselo a varios periodistas. Y bueno, después de unos meses, creo que como el hilo que más explota, siempre lo digo, es el de la final en Madrid entre Boca y River, porque bueno, fue un partido que fue una vidriera a nivel mundial, esa final de Copa Libertadores. Y bueno, y me acuerdo de cuentas en otros idiomas traduciendo el hilo, ¿viste? O sea, era una locura, yo no entendía nada. Encima era un momento que yo tampoco los hacía en mi propia cuenta de Twitter. Creo como que el periodismo, bueno, al fin y al cabo es contar eventos o es contar. Y bueno, y ahí tuve mis primeras reuniones y empecé a coachearme un poco a principios de 2019 y a fines de marzo. Recuerdo que arranqué como la primera sección en SportsCenter que hacía análisis táctico. Salía 10, 15 minutos con Pablito Ferreira, que lo adoro. Y bueno, y ahí nació, hasta que después, bueno, fui teniendo más rodaje, sumando más minutos. Ya hacía los noticieros, presentaba pisos o hacía compactos, que era por ahí lo que más complejidad me traía en ese momento, media hora, una hora, y así fui sumando. Y bueno, también aprovechando que me gusta mucho ver ligas internacionales y el canal recontra tiene eso encima, o esa marca registrada, pudimos aprovechar esa beta también. Así que bueno, así arrancó todo. Y mi experiencia en este mundial, bueno, creo que va a ser intentar absorber la mayor cantidad de cosas buenas posibles y las no tan buenas que me ayuden a aprender en este proceso que vengo dando, que la realidad cuando enfrentás así, o mejor dicho, afrontás una situación que es completamente nueva para vos, medio como que tenés varios miedos, te probás de un montón de maneras, pero bueno, hay que hacerlo con miedo, hay que hacerlo y hay que seguir dando esos pasos para también uno ver para qué está. Me parece que ese es el gran desafío de este mundial, y yo sé que por lo bien rodeada que estoy, por mis compañeros, por el buen clima de trabajo que hay, el contexto creo que va a ser el mejor posible para que eso suceda. Pero bueno, va a ser aprender, porque es también una situación en la que a mí me cuesta a veces por ahí que con Argentina, no sé si es que pierdo objetividad, pero como que tengo ahí las emociones a flor de piel, entonces eso me parece que va a ser un desafío, como decir, bueno, flaca, te tenés que concentrar, y yo, no sé, no podés salir afónica después al aire después de un partido, es como, no sé, se me ponen a prueba un montón de
de situaciones que, bueno, que no viví antes y que las viví sobre todo como espectadora. Me encanta el fútbol femenino y de hecho, bueno, sale Scalise, entra Juani y Guillén. Pero si vos tenés que elegir un Bielsa se técnico fue en para la tu primera equipo. ronda de un mundial. Por ahí uno no dimensiona y siempre como en esa ambición de seguir creciendo que tenés en tu profesión y de ser mejor y de mejorarte, por ahí no dimensionás algunos pasos que se van dando. Y yo creo que se dieron muchos en torno a la intervención de las mujeres en el periodismo deportivo y en el ambiente del fútbol en general. Yo creo que parte de empezar a desterrar, ¿no?, como esta cultura de violencia sexual que hay en el fútbol tiene muchísimo que ver las minas, porque inevitablemente hay veces que tenemos otra sensibilidad o nos permitimos abrirnos de otra manera que por ahí el hombre, por tener esa cuestión de tener que sostener cierta virilidad y yo qué sé, no lo hace. Entonces, bueno, me parece que desde ese lugar se ha contribuido mucho y también hay muchas personas dentro del fútbol que ayudan un montón. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Los extraño, les digo, Me da un poco de vértigo, me da un poco de cagazo también, porque siento que intentar vivir experiencias similares a los demás a veces no es posible, ¿no? Como que cada uno traza su camino de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a las oportunidades que les dan, que muchas veces eso quizás lo idealizamos y después te golpeas un poco la cabeza contra la pared y bueno, y si no tenés a tu familia cerca, si no tenés también recontra claro que muchas veces haces muchos más sacrificios de los beneficios que después tenés, bueno, te puede desalentar muchísimo eso, te puede desalentar mucho. Así que, bueno, un poco me asusta y en otro punto obviamente te da orgullo. Te da orgullo porque, nada, uno intenta poner una semillita, intenta hacer algo, aunque sea aportar un granito de arena a lo que uno cree mejor. Y bueno, en eso obvio que, en ese punto obvio que me recontra enorgullece y estoy contenta aún entendiendo que falta mucho todavía, que esto recién empieza, aunque empezó y fue muy explosivo y que eso conlleva una responsabilidad re grande. Para Di María, se va para el gol. Obvio que mi sueño de selección es que Argentina salga campeona, obviamente, y si es contra Brasil o Alemania, mejor. Pero no, ojalá, me encantaría, ojalá que Argentina salga campeón y bueno, y que esté Messi ahí levantando la copa. Eso sería la plenitud total y absoluta y lloraría mucho. No, pero obvio que ese es mi sueño porque es lo que mamé siempre de chica y creo que nosotros, los pibes que no tuvimos la oportunidad y las pibas de ver a Argentina campeona del siglo pasado, básicamente, y lo vimos ahora con la Copa América y todo este sentimiento que se generó con esta selección de Scaloni, creo que es súper especial. O sea que inevitablemente a todo lo que pasa en la selección quizás a veces no es tan bueno, o es contraproducente, le damos un valor exageradísimo o extra o altísimo, porque bueno, es muy difícil despojarse de eso. Y bueno, igual elijo vivirlo así, ¿eh? Lo elijo sin lugar a dudas. Me tatúo, obvio, no sé qué todavía, pero si salimos campeones me tatúo. Algo con respecto al, no sé, la Copa me parece una banda, pero es muy bella, así que puede ser.